Carmen Enid Acevedo, ¿qué palo es noticia? No vamos a descansar de lo que he denominado hashtag crisis Ricky, hashtag crisis institucional constitucional del gobierno de Puerto Rico. Y es que desde ayer tenemos el conflicto, cada 5 o 10 minutos hay una nueva información relacionada con las declaraciones de un hijo de un ex secretario de Hacienda, pero también todo lo que se ha desarrollado alrededor de la demostración de fuerza, control del gobierno de Puerto Rico, cuando tienen a un ex secretario y a su hijo diciendo que se han cometido delitos alrededor de las funciones del gobierno de Puerto Rico. No se puede sacar esto de contexto sin establecer que en Puerto Rico hace por lo menos 2 meses, desde que Bonita Radio comenzó a hablar de todos los asuntos relacionados a la corrupción que está investigando el gobierno federal alrededor de cabilderos, contratistas, ha venido desatándose una debacle que parecería un efecto dominó. Elías Sánchez y Fonte y todo lo demás se viene abajo. Y es que, en efecto, una vez más corroboramos hoy con diversas fuentes que las múltiples investigaciones que tiene el gobierno federal sobre corrupción alrededor de la asignación de contratos a diferentes contratistas multimillonarios, no multimillonarios, más pequeños, pero sobre todo esos multimillonarios, contratos multimillonarios que se dieron después del huracán María, los que se dieron a firmas de contabilidad como BDO, que controla todo el ejercicio de contabilidad del gobierno en este momento. A partir de esas investigaciones se ha dado todo este movimiento donde se han citado a tantos funcionarios y jefes de agencia que empieza a tambalearse el gobierno de Puerto Rico como lo conocemos o como lo hemos podido conocer, porque han habido muchas bajas desde la fortaleza hacia abajo, desde que Ricardo Rosselló llegó al poder el 2 de enero del 2017. Y yo digo que reconfirmo porque hoy no solamente pude obtener información de esos movimientos que se están dando en las autoridades federales con relación a esos funcionarios que han intervenido, sino que también hay información de que muchos más agentes federales llegan al país, tan cercano como hoy, como ayer. Hay muchos movimientos de esos agentes que vienen porque obviamente o hay necesidad de mayor capacidad de recursos humanos para investigar unas áreas, o también si están cerca el término de algunas investigaciones que empiezan a producir arrestos. Y obviamente, ustedes saben que lo hemos visto antes en Puerto Rico, ese movimiento del gobierno federal siempre es de mucha gente. Me comentaba un amigo hoy, y ya habrán comprado las guaguas negras, porque obviamente el despliegue de esos operativos se da alrededor de unos vehículos o en unos vehículos específicos que transitan y uno los ve correr y salir en horas tempranas de la mañana. En esto los federales son especialistas en tratar de desvirtuar desde dónde salen y cómo salen para que los periodistas no podamos, ¿verdad?, obtener información, porque pues, en otros momentos se ha dado que hemos podido saber de dónde van a salir para entonces tratar de llegar a algún arresto. Claro, en Puerto Rico ha habido un cambio en ese asunto de ir a buscar personas arrestadas, sobre todo en los casos de corrupción. Yo recuerdo que había en otro momento, en los casos de crímenes de cuello blanco, más comunicación con los abogados, más comunicación con las personas que estaban tratando de establecer una defensa para esos blancos de la investigación. Y había esa deferencia de citarlo, comparecían,
pero finalmente si los iban a buscar eran mucho más recatados. Eso ha cambiado bastante. Yo creo que Douglas Leff es de la escuela de que hay que ir a buscarlos y darle pon en la guagua de las autoridades federales en cualquier momento de la madrugada, como hicieron con los protagonistas del Crepagate, los dos jóvenes del área este y el exfuncionario de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado de Puerto Rico, ayudante de Tomás Rivera Chats. Eso es importante que lo estemos mirando, es importante que estemos pendientes. Yo definitivamente voy a estar bien pendiente y mis fuentes a veces no me dejan dormir y eso es terrible en estos días, porque yo creo que el movimiento no va a ser necesariamente llegando a agosto. Julio es un mes de mucha baja en términos de las noticias y porque el país más o menos está de vacaciones y aquí hay como un tiempo muerto, por citar de alguna manera la literatura, un tiempo muerto en términos de la opinión, ¿verdad? De la propuesta noticiosa, vamos a decirlo de esa manera. Pero yo creo que julio de este año no lo va a hacer. Así que tenemos que estar bien pendientes. Yo voy a entrar en lo que yo denomino la crisis Ricky y que hoy tiene su segundo día. En términos de las manifestaciones, su tercer día, pero su segundo día en términos de las manifestaciones del gobierno de Puerto Rico con relación a lo que desata el hecho de que el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, haya ido primero al FBI y haya ido a los periodistas o a un personality de radio tradicional a hablar y a descubrir lo que él entiende es una mafia institucional que se da en el Departamento de Hacienda. Porque hoy pasaron cosas interesantes con relación a esa estrategia que aparentemente está delineando el Partido Nuevo Progresista y los miembros de ese partido oficiales electos hoy, como el gobernador Tomás Rivera Chats y sus funcionarios de la fortaleza. Y vamos a empezar con la barbaridad de que Anthony Maceira haya dicho, secretario de la Gobernación, haya dicho que se le va a volar la cabeza a todo funcionario que no sea, que cometa un desliz o que cometa irregularidades en las funciones. Mire, precisamente lo que hizo el gobernador de Puerto Rico el pasado lunes fue despedir a un funcionario que ahora alegan que tuvo una excelente ejecución como funcionario, porque le dijo, después que se lo dijo a una figura pública, lo que estaba pasando en Hacienda. ¿Cómo van a hablar primero de volar la cabeza? ¿Cómo es posible que utilicen el término que a todas luces es un término de ejecución en un gobierno que se le ha planteado públicamente que no tiene controles sobre lo que ocurre en el país, no tiene un proyecto claro? O sea, volar la cabeza, Anthony Maceira. Pero lo más terrible, además del mal uso del lenguaje, para mí, desde el punto de vista de comunicación y de manejo de crisis, es que él y el subsecretario Eric Colón se hayan planteado que el problema con Raúl Maldonado fue un problema de lealtad. ¿Lealtad por qué? Porque no le dijo primero al gobernador que habían problemas en Hacienda, pero Eric Rolón y Anthony Maceira, si ayer Juan Carlos Puig, el segundo de Hacienda de Teresita Fuentes y la propia Teresita Fuentes, le dijo al país a través de entrevistas públicas que precisamente cuando ella salió de Hacienda era porque había problemas y no le gustaban ciertos manejos en Hacienda que tenían que ver con Raúl Maldonado. ¿De qué están hablando hoy? ¿Cómo es posible que nadie se haya sentado a mirar todas esas investigaciones y establecer, sí, que no van a dormir por mucho tiempo? Pero si alguien tiene que controlar de alguna manera lo que está pasando en la
en el escenario del gobierno de Puerto Rico son ustedes. ¿Cómo es posible que hablen de lealtad? La lealtad de los funcionarios públicos no es con el gobernador, es con el pueblo de Puerto Rico, con los que le pagamos. No estamos hablando de que en la fortaleza está el Partido Nuevo Progresista, es el gobierno de Puerto Rico constitucionalmente constituido. ¿Cómo es posible que nadie le pueda establecer los términos claramente? La lealtad de un gobernador, de un gobernante, es con el pueblo. ¿Qué es lo que está mal aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Porque mientras ellos están diciendo eso en Fortaleza, la estrategia del Partido Nuevo Progresista, porque a veces yo pienso que en efecto ellos se constituyen y se ven como partido, no se ven como gobierno, es llevar al gobernador a una bobería de presentación en Caguas. Estaba inaugurando algo, las famosas inauguraciones y las conferencias de prensa de bobería, para decir que él está disponible, que el FBI que investigue y que caiga sobre quien caiga el asunto. Entonces, ¿por qué ponen al gobernador a decir eso? Gobernador, y si mañana le arrestan a su jefe de campaña y su jefe de campaña dice que en efecto han habido malos usos desde la campaña, desde el 2016 que él tenía escolta y que usted lo sabía. No es posible. Yo no entiendo honestamente cuál es esa estrategia que viene desde Fortaleza, desde los elementos que están siendo señalados no solamente por el hijo de Raúl Maldonado Gautier, sino también por dos funcionarios que eran funcionarios de confianza de su administración, como Teresita Fuentes Marimón y Juan Carlos Puig. O sea, yo me cuestiono honestamente si es que están mirando todo el panorama o están apagando fuegos, y realmente es una tragedia. Es una tragedia lo que está viviendo este país en términos de saber si en efecto aquí hay alguien que dirige los esfuerzos gubernamentales. En un momento en que el país tiene un serio problema de imagen pública, el país institucional, por una quiebra que también se le imputa a la corrupción. Porque no nos llamemos engaño, la quiebra de Puerto Rico tiene, además de nombre y apellido entre los gobernantes que hicieron emisiones de bonos y las transacciones, etcétera, sabemos mucho de esos dineros a dónde fueron a parar. Y mucho se habla desde anteriores administraciones sobre cómo se emitieron, con o sin fuentes de repago, para qué, etcétera, para favorecer a contratistas, etcétera. Y para favorecer, obviamente, a aquellos que se acercaban a comprar como buitres un montón de bonos a precio de pescado bombado para ahora querer el triple en un país quebrado. Así es que yo, honestamente, me llama la atención, falta crasa de lealtad, digo Eric Colón. No es que se desvió como funcionario, sino que se encontró una falla crasa. O sea, ¿cuál fue la falla crasa? Que no se lo dijo el gobernador primero. No podemos permitir que hayan personas que no sean leales al señor gobernador. Eso fue lo más que me indignó. El gobierno no puede tener personas en su staff de confianza, personas lealmente. Ahí estaba bastante nervioso Eric Rolón versus Anthony Maceira. La lealtad tiene que ser primero a él. Hablaron incluso de la administración de turno. No, el secretario de Salud tiene un deber, una responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico que va a buscar salud pública. Claro, nosotros sabemos que, y hemos dicho muchas veces, que Rafael Rodríguez le deberían decir fantasma mercado, porque primero atiende su negocio como un neurólogo y como profesor de ciencias médicas, a atender todo lo que tiene que ver con la salud pública. Y hemos dicho el sinnúmero de barbaridades que dijo en medio del huracán María, entre ellos que no sabía que el protocolo
cuál era el protocolo de enterramientos en Puerto Rico en una debacle como fue el huracán María. Así que eso con relación a la estrategia de fortaleza. Pero vayamos a la estrategia del gatillero, porque el Partido Nuevo Progresista tiene un gatillero que sale cuando está listo. Y ese es Tomás Rivera Chats. Eso sí que es un gatillero del partido, que obviamente en su función de presidente del Senado también tiene una función de ser gatillero del gobierno de Puerto Rico, y él estableció una defensa del gobernador. Dice que no va a investigar ninguna irregularidades, que para eso está el FBI, y estableció lo que es la línea, lo que será la línea, que también lo estableció Anthony Maceira en radio esta mañana, en radio tradicional, que el hijo de Raúl Maldonado está desajustado, tiene problemas, etcétera. Es matar al mensajero y no entrar en el contenido. Pues claro que no, en ese contenido no se entra porque nosotros somos PNP y nosotros hacemos un círculo y nos encerramos todos en ese círculo y mandamos guaguas y los defendemos hasta que lleguemos al Tribunal Federal. Esa es la postura de Tomás Rivera Chats. Y por otro lado, estratégicamente, está Johnny Méndez anunciando logros. Los logros de la administración legislativa de Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. Si esa es la estrategia del PNP, pues es una estrategia para insistir y ser bien vocales en los medios que se lo permiten, en los medios que ellos mantienen relaciones buenas, de relaciones públicas. Insistir en que eso pasa así. Porque es sabiduría de la propaganda establecer todas esas alegados logros versus esto y no hacerle caso, ¿verdad? Están diciendo que el gobernador tuvo una intervención con un contratista. Eso no existe, eso no existe. O sea, esa es la estrategia del PNP desde Tomás Rivera Chats a Johnny Méndez, Ayuno Méndez, como yo le digo, al día de hoy. Y al día de hoy, que es el tercer día donde ellos debieron salir, y salieron por primera vez. Pero fíjense lo que dice Tomás Rivera Chats. El gatillero jaquetón de barrio. Aquí estoy sanito. Aquí no pasa nada. A mí no me han ido a buscar. Alertando de que aquella investigación de fantasmas que lo tocó propiamente a él, cuando le llevó a su jefe de asuntos gubernamentales, no tiene consecuencias. Eso no pasa. Tomás Rivera Chats debe estar pensando que no hay manera en que Isoel y su esposa lo delaten. Hay que ver qué va a pasar ahí. Si esos son los únicos dos elementos para delatar lo que está pasando en el Capitolio de Puerto Rico y si toca o no a Tomás Rivera Chats, todavía no lo sabemos. Pero llama la atención que la posición de Tomás Rivera Chats hoy sea sacar pecho y decir, aquí no pasa nada y nosotros vamos para adelante. Porque es, como dice Maritza Crespo, a la falta de argumentos, utilizar la violencia. Utilizan dos estrategias mediáticas o dos estrategias de comunicación. El miedo a través de la violencia y la propaganda, la mentira. Aquí no ha pasado nada. Por eso la violencia en una conferencia de prensa donde hay una periodista como Valeria Collazo que se atreve a decirle, presidente del Senado. O sea, esas son las estrategias claras en un país que no solamente los periodistas o las personas que están alrededor de los medios con dificultades en sus diferentes escenarios de trabajo tienen miedo. En un país donde el miedo es parte de que lo que tiene paralizada la acción en este país. O sea, y yo creo que esos son asuntos que tenemos que mirar de cerca. Ayer muchos de ustedes me pusieron comentarios, contestando siempre al comentario que yo hago, peguélo en la nevera, es importante, peguélo en la nevera, que iban a tener que comprar una side by side, una nevera bien grande. Yo creo que les va a dar la nevera, se les va a llenar la parte de afuera, porque esos
esas identificaciones de las estrategias, esas identificaciones de quién es quién dentro de la estructura, quién es quién dentro del juego que está trayendo el gobierno en un momento de su peor crisis de opinión pública, va a ser fundamental para ver los diferentes elementos cuando se tiren o no se tiren las autoridades federales, porque ya sabemos que las autoridades estatales no se van a tirar. Y a eso vamos ya mismo. Gladys está por ahí, me saludó bien temprano, gracias Gladys porque estás por ahí. ¿Qué ha pasado con ellos? Nada, Julia Morales, se creen que son un club cuando hablan de lealtad. Exacto, parecería la de los hombres, los fietamunos, las sororidades no, ya mismo les digo, siempre se me olvida la de los hombres. O sea, parecería ese grupo, como dices tú, ese club, ese fieta, pidiéndoles lealtad. No, la lealtad no es al presidente del Fietamún, la lealtad es al pueblo de Puerto Rico. Sonia, en el caso del gobernador no sé qué es peor, si el silencio que otorga o el hacer expresiones que lo siguen destrozando en proyección pública y credibilidad. Eso es lo que yo creo. Yo realmente creo que usted no sale si usted no tiene nada que decir con fuerza. Y el problema del gobernador es que yo creo que esto los tambaleó. Yo no creo que ellos la vieron venir. Porque ¿cuándo fue que se rompió la relación de confianza entre Raúl Maldonado Gautier y el gobernador de Puerto Rico? Yo no lo sé. Pero se rompió en algún momento porque hasta enero del año pasado, es más, hasta mayo del año pasado, cuando lo volvieron a nombrar secretario de Hacienda, todo estaba bien. Así que, y fíjese que coincide cuando fue que empezamos a decir que habían investigaciones concretas sobre los asuntos de los cabilderos, los contratistas. ¿Cuándo fue que empezamos a traer lo de BDO? En mayo, en junio de este año. ¿Cuándo fue que empezaron a tocar las puertas las autoridades federales? En ACES, como dijimos aquí el 13 de junio. El 1 de mayo. O sea, esto nada es casualidad. Y ese es el problema que tiene el gobernador, que él no puede decir que no sabía porque hay demasiada gente diciendo que sabía. Y sobre el secretario de Salud, que en efecto aparentemente no ha renunciado. Ayer cuando salí de este programa vi un tuit y decía, pero no, si yo tengo entendido que no, pues no, aparentemente está ahí. Fíjense que hoy Anthony Maceira dijo, por el momento, ¿ustedes saben por qué? Lo dije ayer, porque los jefes de agencia como Angie Ávila y el secretario de Salud le dijeron al gobernador, nosotros vamos a decir la verdad. ¿Qué verdad? No sé. Van a decir la verdad porque aquí nadie se va a coger un señalamiento, un supina, una citación o una llamadita a la casa por la mañana por el gobernador. Hablaba yo esta mañana con una amiga sobre las diferencias entre cómo eran antes esas personas que finalmente sabíamos que eran investigadas y que las arrestaban. Vamos a coger el ejemplo de la convicta Angie Rivera. Esa gente se fue, cogió la cárcel, se cogieron la cárcel y no dijeron nada. El único que dijo fue Víctor Fajardo y como quiera se cogió 13 años. Por ese juicio en algún momento lo vamos a discutir acá. No hablaban, pero el gobierno millennial, que no lo digo yo, lo dijo la primera dama Beatriz Arreizaga, no cree en sacrificarse por nadie. Nos metimos todos, pero si a mí me preguntan, yo digo lo que tú hiciste. Y eso es lo que deberían. Yo siendo ellos estaría ahora mismo sentado, ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero mire, no es posible que le diga al país que esa es su manera de hacer gobierno. Que la lealtad es a mí, no es posible. Porque la lealtad es al país, a los servicios que deberían estar prestando que no prestan. A lo que pasa en el Instituto de Ciencias Forense, a los 4.645 muertos que hubo en María, que todavía al día de hoy lo niegan. Interesante. ¿Dónde está Héctor Pesquera? Interesante. Eneida, desde el principio dije que nos gobernaría quienes más nos odian. Fuerte ese comentario, Eneida, pero yo te entiendo porque es que finalmente uno, volviendo a lo que hay ahora y lo que hemos visto antes, el compromiso con el país parecería inexistente. ¿Cómo es posible que RR no sabía lo que estaba pasando en Hacienda si Raúl Maldonado se le asignó una escolta por las amenazas?
Entonces, o sea, es eso, porque uno va para atrás. Hay un meme maravilloso que si lo pueden encontrar, búsquenlo y lo pegan en la nevera. De todas las portadas de los periódicos tradicionales, porque si van a hacer portadas de los medios alternativos y multimedia, tendrían un montón más. Lo dijimos hace mucho tiempo. Yo por lo menos estoy hablando de este asunto desde marzo del 2018, que nos dice el gobernador que no sabe. Y importante, el asunto de las escoltas. En el caso de Elías Sánchez, gobernador, fue cuando era jefe de su campaña. Y usted muy bien dijo, cuando se le preguntó si sabía de las investigaciones que se tenían por ser cabildero a Elías Sánchez, que usted podía dar fe de que él fue correcto en las funciones como director de campaña. Gobernador, ¿usted sabía que Elías Sánchez tenía escolta? ¿O tampoco eso lo vio? Ahí les dejo la pregunta porque ustedes saben que ellos no me contestan a mí nada. Daniel del Valle también está por ahí. Saludos, Daniel. Edith, qué bueno que por fin lo logramos. Marisol González, la nevera llena hasta el compreso. Va a estar llena, Marisol, y lo que falta. Maritza. Xiomara Acuña, qué bueno que estás por ahí. Gualesca, Carmen Camacho, Calmese, Ricardo Arjona. No entiendo tu comentario, Gabriel Morcé. Soy honesta, no soy fanática de Ricardo Arjona y no sé de lo que me hablas. Pero bueno, Daniel, la pregunta lógica que deben hacerle los reporteros es que Teresita Fuentes ya le había hecho los señalamientos a Rosselló y los ignoró. Ese precisamente es una de las preguntas. Daniel, vamos a ver si yo tengo igualmente mi asignación en la nevera y en mis libretas y tengo todas las preguntas que le haría al gobernador. Lo que pasa es que no me dan tiempo, no me dan espacio, porque fíjense que nunca me avisan. Pero bueno, el problema generacional, yo le tengo miedo a esa pregunta de generacional porque pues yo insisto en que esta generación también tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? Si hay una manera diferente de atender los asuntos de las subjetividades y de las relaciones con los otros y las otras, de los compromisos, de lo que son los principios, definitivamente yo creo que sí, eso está planteado. Y ojalá, aquí va a haber un programa que se llama Generation Gap y yo voy a entrar en algún momento a discutir ese tema con los moderadores. Va a haber una mujer joven que me parece que va a ser una muy buena discusión, porque sí, yo creo que hay muchos asuntos complejos, por no decirlo de otra manera, en eso de cómo atienden estos jóvenes lo que es el compromiso, lo que es la responsabilidad. Fíjese que estos jóvenes que hablaban hoy, yo creo que ellos realmente piensan que es así, que la lealtad tú se la debes a la persona. Pues yo pienso que están equivocados. Y yo pensaría que ahí debe haber alguien en ese grupo que le dije, mire, compadre, nosotros no podemos estar diciendo que le debemos una lealtad al gobernador porque este no es el PNP, este no es el partido allá abajo en Atorrey. Este es la fortaleza, esto no es de nosotros, esto es del pueblo de Puerto Rico. Pero no sé. Están como la canción ahí, yo no sé nada. Daira, qué bueno que estás por ahí, desde Connecticut. Carmen Bruselas te está sentando y yo me estoy yendo casi. Bueno, pero yo quiero tocar un último tema y tiene que ver con también la corrupción, el asunto de el llamado del gran jurado, como dijo la compañera Melissa Correa hoy, a el ex administrador de la Fortaleza, de la oficina del gobernador, Luis Martínez Suárez, que es médico. Yo no estoy tan segura. Bueno, me quedan dos temas porque le tengo que decir dónde está Elías Sánchez. Por lo menos hasta hace unos días, hasta el lunes pasado. Yo creo que cuando Raúl Maldonado Nieves, el hijo de Raúl Maldonado, habló de los cheques en la gaveta, yo no estoy tan segura que estaba hablando del gobernador. Les soy bien honesta. Yo lo escuché en una entrevista de radio y a esa pregunta contestó algo así como en las manos del director de la oficina. ¿Será el administrador? Recuerden que es otra nota bien importante.
esta persona que administraba la oficina del gobernador fue a su vez una de las personas que manejó los asuntos de los vagones. Así es que yo no estaría muy clara de si esta es la persona que puede dar fe de esos cheques y en qué gaveta. Pero ya fue llamado al gran jurado. El gran desfile al gran jurado me hace pensar que esto baja y que baja pronto. Y se los digo, el movimiento de agentes federales es cierto, lo confirmé por 2 fuentes esta tarde. Y además de eso, oiga, no se sienten a esperar a los agentes federales en el aeropuerto. Fíjense que aquí hay algunas áreas, en Cataño, hay otras áreas donde pueden llegar agentes federales en diferentes unidades de aviación, helicópteros. Así que a la gente que sabe de eso, esté pendiente, que yo creo que por ahí puede haber noticia. María Cruz llegó por ahí. Viven del erario, en efecto, viven del erario. Elías Sánchez. Mire, la última información que tengo de Elías Sánchez, a quien estoy tratando de conseguir, pero, ¿verdad? Yo que lo quiero confrontar con una información que tengo que me parece que es importante. Es que Elías Sánchez estuvo de vacaciones con su familia en Europa. Recuerdan que cuando la compañera Melissa Correa habló con Elías Sánchez sobre la información que ya habíamos publicado aquí de que él estaba siendo investigado por los federales, surgió una información en esa historia de que él estaba en Francia, en efecto. Pues cuando vino de Francia, él tiene un apartamento en Miami. Se quedó en Miami, ¿saben? Por lo menos hasta el pasado lunes, Elías Sánchez no había regresado a Puerto Rico. Así es que eso es bien interesante, bien interesante. Yo creo que los movimientos están cerca. La demostración de nerviosismo que hizo Charlie Rodríguez el otro día en un programa de televisión a insistentes preguntas de Yolanda Vélez con relación a las escoltas de Elías Sánchez me llamaron poderosamente la atención. Y Charlie Rodríguez también estaba en ese viaje, así que él está en Puerto Rico. Dice Nereida, Maceira tiene razón, cabezas van a volar, pero ¿quién las va a cortar? Lo que pasa es que el término es lo que me llamó la atención, Nereida. Esa es la pregunta, y cuidado que la de Maceira no sea una de ellas. Bueno, hoy me llamó la atención que Ricardo Gerandi no estaba en esa conferencia de prensa. No sé si es que también lo volvió a llamar el gran jurado, a saber qué ha pasado con los fondos que se le otorgaron a la Foundation por Puerto Rico para unos planes y ellos no han licitado y no hay ningún expertise. También se estarán investigando. Bueno, vamos a hablar de Unidos por Puerto Rico y es lo último porque me he pasado. ¿Dónde está Elías? Está en Miami. Lizeth Morales no está en Puerto Rico, a menos que no haya llegado entre martes y hoy. Pero el lunes estaba en Miami. No había llegado después que llegó a la jurisdicción de Estados Unidos porque venía de Francia, de Europa. Hicieron un viaje por allá. Julia dice diarrea institucional. Ustedes son terribles. Paul, qué chévere que estás por ahí, Paul. Saludos. El último comentario que les quería hacer es sobre Unidos por Puerto Rico. ¿No les parece súper interesante que la directora ejecutiva de Unidos por Puerto Rico se distanció poderosamente la atención de todo el desarrollo de Unidos por Puerto Rico desde la oficina de la primera dama? Primero emitieron un comunicado de prensa que no sabían de qué acusaciones estaba hablando Raúl y Maldonado Nieves. Y ayer salió en la tarde Marieli Rivera diciendo que el recogido y distribución de los donativos se detuvo de parte de la Fortaleza a partir de que firmaron un acuerdo de entendimiento el 30 de noviembre del 2017. ¿Por qué se estarán distanciando? Yo estoy tratando de conseguir a Marieli Rivera, a quien conozco, a ver si me contesta la siguiente pregunta. ¿Fue entrevistada ya por las autoridades federales? ¿Hablaron con ella agentes del FBI con relación a esta investigación? Eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjese que Raúl Maldonado establece que hay un cambio en ese informe
a partir de que el gobernador habla con el presidente de BDO, que era precisamente la firma encargada de hacer la auditoría. Esto es todo por hoy. Importante, compartan los contenidos, vayan a la página de YouTube, suscríbanse. Recuerde que estamos en un intenso movimiento de hacer este trabajo una realidad, este multimedia una realidad, que puedan venir más compañeros periodistas, que podamos hacer lo que yo entiendo que debe ser el periodismo, que se ejercite desde un medio de comunicación responsable y leal al país. Porque en efecto, también en los medios de comunicación se pueden establecer esas miradas terribles de a quién es que nos debemos. Nos debemos a las fuentes de información para poder traer información que otros quieren tapar. Y nos debemos al país para que se entere de eso que los demás no quieren que se entere. Así es que recuerden ir a la página de Bonita Radio, bonitasradio.net. Éxito. Mañana es otro día y a las 5 de la tarde voy a anunciar que voy a estar en Hoy el Punto Eres Tú con el licenciado Alvin Couto, un compañero de muchas luchas que ha hecho mucho en términos mediáticos y su participación como abogado también defendiendo muchas causas. Y vamos a hablar en broma y en serio, pero vamos a traer muchas cosas en serio porque Alvin es un orador y un colaborador bien bueno para discutir estos asuntos. Mañana vamos a hablar con Alvin de la dichosa lista, esa petición para que saquen al gobernador. Hello. Pero mañana vamos a vacilar con eso un rato, ¿ok? Éxito. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Hasta luego.